Muy buenas tardes, transmitiendo desde Radio Internacional.online, la tertulia de Radio Internacional.online. Hoy, como es viernes 9 de octubre del 2020, la tertulia versará fundamentalmente sobre temas económicos, así como la tertulia de los lunes es una tertulia más versada y que se ocupa de temas más políticos. Esta, por el contrario, se ocupa de los temas más económicos, pero que tienen indudablemente una gran repercusión política. Estamos en Radio Internacional.online, nos pueden escuchar en Spreaker, la plataforma de audio Spreaker.com, o también en YouTube, en el canal de Radio Internacional.online. Allí verán que tenemos las listas de los distintos programas y ustedes, si buscan o buscáis la tertulia, pues allí os aparecerán los programas. El primer tema que quiero presentar, después de hacer mención a nuestro contertulio habitual y principal, Germán Domínguez, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Pues el primer tema que quiero introducir es esa especie de ataque directo desde el punto de vista impositivo que el presidente y el vicepresidente Sánchez e Iglesias respectivamente están realizando a la economía productiva. Una vez más tengo que recordar que la estructura triangular o piramidal está invertida en todos los países del mundo. Y claro, ese punto de inversión, que es el vértice inferior, es el nivel de empleo. Nosotros tenemos un nivel de empleo demasiado pequeño para lo que es la economía española, es decir, el paro es muy grande y por lo tanto eso genera una situación de desequilibrio, de inestabilidad que hay que corregir, debieran corregir los políticos y no lo están haciendo, ni los unos ni los otros, ni los galgos ni los podencos. Pero si a todo esto añadimos que los planes para los próximos presupuestos generales del Estado, que parece un parto de los montes, que están conformando y que quiere el presidente del gobierno, sobre todo, que se los aprueben a costa de firmar cualquier cheque en blanco, pues nos está presentando un panorama ciertamente desalentador. Porque si lo tenemos que resumir, toda la cuestión presupuestaria pivota sobre el hecho de subir todos los impuestos e introducir otros impuestos nuevos. Esto lo ha analizado muy bien el estudio de libre mercado, porque este gobierno de coalición, hay que llamarle por su nombre, entre socialistas y comunistas, no ha abandonado nunca la idea de llevar a cabo una importante subida de impuestos. Y en esta pandemia, cuando a lo mejor lo que sería bueno sería controlar un poquito más el gasto improductivo, no el gasto productivo, evidentemente, pero controlando esos despilfarros, esos coches, esa manera que tenemos en España que nos estamos comportando como si fuéramos un país rico cuando somos un país del montón. La prueba es que estábamos en el 9º o 10º lugar del mundo en las economías desarrolladas. Actualmente estamos en el número 14, 14º. Ya Montero, la ministra, lanzó una advertencia ya hace meses cuando dijo que consideraba que había margen para subir los impuestos y hablaba de que la presión fiscal en España era similar a la eurozona. Lo que no dice es que nuestra renta disponible per cápita y renta media está por debajo de la eurozona. Hay 6 puntos que nos separan sobre el Producto Interior Bruto, que equivalen más o menos a unos 65.000 millones de euros, teniendo en cuenta una estimación para este año 2020 de un poco más de 1 billón, con B de burrada, casi 1.076.000 millones, pero también hay que esperar que el descenso esté alrededor del 12%, no del 10 y algo
que se calculaba anteriormente. El Gobierno, a mi juicio, está equivocándose en dos cuestiones. La primera es que la presión fiscal en España efectivamente puede ser inferior a la de la eurozona, pero el esfuerzo fiscal que hace el español medio no está por debajo. El esfuerzo fiscal es lo que nos cuesta a cada uno de nosotros la presión fiscal medida en términos de Producto Interior Bruto. Ojo, Producto Interior Bruto que incluye lo que se produce en España por empresas que no son españolas. Y cito IBM, Citroën, Renault, etcétera. No se habla de producto nacional, que sería lo que se produce por empresas españolas en España y fuera de España, sino Producto Interior Bruto, porque es más favorable para las estadísticas políticas. Estamos, como alguien ha dicho, bajando una cuesta en punto muerto y sin frenos, y lo único que se les ocurre a algunos de nuestros eximios, y lo digo entre comillas y con un cierto toque irónico, es hablar de la subida de impuestos. Primera pregunta que te planteo, Germán. ¿Cuáles crees tú que son los planes que tiene el presidente y el vicepresidente para los futuros presupuestos generales del Estado que se están conformando y qué precio crees tú que estarían dispuestos a pagar? Vamos a ver, yo creo que has respondido ampliamente a la pregunta que me formulas. Ellos tienen entre ceja y ceja, no sé exactamente por qué, bueno, sí lo sé, y ahora trataré de explicarlo, el tema de la subida de impuestos. Caiga quien caiga, sin analizar nada, sin analizar al gasto, sin querer atender a las consecuencias. Lo que tiene un impacto enorme sobre absolutamente cualquiera de los aspectos de la economía, tanto sea de crecimiento, tanto sea de nivel de paro. Es decir, cuando tú estás en ese esquema en el que subimos absolutamente todos los impuestos porque tienen que subirlos y sin embargo no estás dispuesto a hacer una mínima revisión de los gastos que tiene el Estado, quiere decir que actúas de una manera absolutamente ideológica y sin ningún principio económico y sin pensar en ningún caso en el bienestar de la sociedad en la sociedad que te ha tocado gestionar, para la que te han votado, ¿no? Yo no creo que nadie vote a un gobierno, sea del signo que sea, para ir a peor. Sinceramente lo creo así. ¿Qué ocurre? Que me parece que es que la gente no sabe exactamente cuáles son las consecuencias, independientemente de que se nos ha demostrado una vez tras otra. Felipe González dejó la economía en un 25% del paro, Zapatero repitió la jugada, 25-26% de paro, y ahora mismo estamos ya bastante por encima del 25-26% de paro. Y el hecho que demuestra que la gestión es nefasta es que no resistimos comparación con la mayoría de los países de nuestro entorno, a los que superamos absolutamente en las caídas como consecuencia de la pandemia esta. Porque yo creo que la pandemia es una buena disculpa, pero precisamente porque el impacto es importante, lo que se tendría que comenzar ahora a hablar sería de un presupuesto llamado base cero, en la que nos daríamos cuenta en el que una gran parte de los gastos que tiene el Estado son prescindibles, sin tocar para nada a lo absolutamente esencial. Cada uno puede tener una visión de lo que es absolutamente esencial, pero vamos, creo que no se le escapa a nadie que serían los servicios básicos, ¿no? Es decir, del mantenimiento de las pensiones. Del mantenimiento de las pensiones, me traiciona un poco el subconsciente, ¿no? Pero tienes, bueno, lo que es el tema de la justicia, la atención a parados, la sanidad, etcétera, etcétera. Incluso, o sin perder de vista, de que en todos esos apartados se pueden hacer optimizaciones muy importantes. Es decir, ahora mismo estamos con el tema de la sanidad y todo el mundo pide más sanidad pública y resulta que es bastante más eficiente la sanidad privada o la sanidad, digamos, concertada, que ocurre exactamente igual con la enseñanza. La enseñanza pública cuesta al Estado el doble que el colegio concertado, por unas razones
bastante simples de explicar, pero que creo que ahora no vienen al caso. Bueno, pues en lugar de avanzar por ahí, se avanza exclusivamente por el más gasto, por más impuestos, sin tener en cuenta este tipo de cuestiones y alterando o falsificando de una manera muy importante conceptos estos como el tema de la comparación con Europa, que como muy bien has dicho tú, lo dicen sin tener en cuenta el esfuerzo fiscal. Y el esfuerzo fiscal, yo quería simplemente apuntar algo sobre lo que tú has dicho, ejemplificando para que la gente lo vea bien. Sobre si tú ganas 100.000 euros y te quitan 40.000, te quedan 60.000 para vivir. Pongamos que es un francés o un alemán. Si tú ganas 50.000, que podríamos ser un español, y te quitan el 40%, es decir, al de 100, el 40 te queda el 60, al otro le quedan 30. ¿Me explico? Es decir, poniéndote un impuesto similar al francés o al alemán le quedan 60 y a ti te quedan 30 y el nivel de vida de un sitio y otro no se corresponde con esa diferencia tan brutal que se generan entre ambos dos. Eso sería, digamos, de una manera simple la cuantificación de ese esfuerzo fiscal que antes has citado. Y yo creo que es importante decirlo simplemente para quitarles de la boca la falacia esa que siempre utilizan de que, bueno, que estamos muy por debajo de la media europea, cosa que es falsa. Es absolutamente falsa. En el esfuerzo fiscal estamos en la cabeza o entre los países de la cabeza. Esa es la cuestión. Entonces, ellos siguen abundando en estos presupuestos que ya vamos a ver cómo terminan finalmente, porque hoy he visto que algunos de los impuestos sobre los que querían atacar, que son los impuestos a la enseñanza privada, e imagino que concertada, y a la sanidad privada, estaban dando marcha atrás, lo estaban reconsiderando, porque alguien les ha hecho ver lo perniciosos que son esos impuestos. Es decir, si tú le pones un impuesto a la sanidad privada y la gente no se puede pagar las pólizas de Sanitas, lo que va a ocurrir es que toda esa gente que ahora de alguna manera puede ir a Sanitas se irá directamente a la sanidad pública y se saturará más de lo que ya está ahora. Es decir, porque ahora a nadie se le escapa que los periodos que hay de atención son salvajes. Cuidado, que seguimos hablando de una sanidad estupenda y todo lo demás, pero no es cierto. Es decir, si tú tienes ahora cualquier cosa, te puede llevar meses el que te den una cita y no contemos con que te operen, porque ahora mismo, con la disculpa esta del COVID y de tener camas disponibles, están posponiendo todo el tema de operaciones. Bueno, esas dos las habrían quitado, pero siguen adelante con temas como la famosa tasa Tobin. Bueno, pues una cosa ahí sobre las operaciones financieras, lo que terminará por pasar. Si a ti te aplican un 0,2 a la compra de acciones y un 0,2 a la venta de las acciones, es un 0,4. Para la gente que actúa en el corto plazo son márgenes muchas veces insalvables. Quiere decir pues que tiras a otros mercados. La gente que sea ludópata y esté comprando y vendiendo en bolsa. Porque ahora mismo, desde una plataforma, desde cualquier sitio, puedes comprar en cualquier sitio. No solamente eso. Puedes incluso hacerlo desde una plataforma extranjera, portuguesa, americana o francesa, con lo cual ya no habría nadie que se beneficiara de tu tráfico de compra y venta, sin entrar en el efecto que tiene eso sobre el tema de la financiación de las empresas al disminuir el volumen de operaciones de compra-venta de acciones de las compañías cotizadas en España. Y así sucesivamente. Si vas a la tasa Google, que a mí no me parece descabellado entrar en todo eso, pero lo está estudiando la Comunidad Europea, pues no nos cuesta nada esperar y hacerlo de una manera concertada y no ir tú solo como quieren ir y la metes cuando ya el gobierno americano ha dicho claramente que si establecemos una tasa a sus tecnológicas, lo que van a hacer es subirnos a nuestros productos que exportamos a Estados Unidos con el impacto que ya sabemos que se está produciendo en productos como la aceituna, el aceite, el vino y cualquier otro producto o en otros muchos que estamos exportando a Estados Unidos. Bueno, en definitiva, que son presupuestos a mi manera de ver ideológicos y que no entiendo muy bien los porqués, porque si tú te quisieras perennizar en el gobierno, lo razonable es que lo hicieras bien, que hubiera crecimiento y que hubiera empleo. Y esto es justo lo contrario de ese esquema. Es decir, más impuestos y mucho más ahora es más paro, es menos riqueza, porque
a ver quién invierte. Ya no entramos en el tema de inversiones extranjeras con este panorama de inseguridad jurídica y de discusiones banales en las que están entrando como consecuencia de cualquier tema del que cojas por ahí, es decir, de los ataques a la justicia, de las confrontaciones con las comunidades autónomas sin venir a cuento, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que, en fin, a mí me gustaría ver un poquito más de pragmatismo y sobre todo me gustaría también ver más en la Comunidad Económica Europea un poquito más de rigor en toda esta historia, porque ahora mismo estos presupuestos los pueden sacar adelante, pero no van a gastar ese dinero, o al menos ellos aspiran, si la Comunidad Económica Europea no se pone seria, no aspiran a gastarlo en la reactivación económica y en los sectores que realmente pueden en un futuro próximo contribuir al crecimiento económico. Ellos están ahora simplemente a tapar con gasto, no inversión, a tapar con gasto la debacle de recaudación que están teniendo en estos momentos y dedicarlo a sus cuestiones ideológicas. Mantener, por supuesto, si pueden, las pensiones, incrementar los salarios de los funcionarios. Mira, se me ocurre ahora mismo que se acaba de aprobar o de consensuar la jubilación de los funcionarios a los 60 años. Bueno, no sé en qué cabeza cabe el que un funcionario tenga unos privilegios con respecto a cualquiera que haya trabajado en el sector privado, al que se le exigen, me parece que son un mínimo de 38 años cotizados y no jubilarse sin penalización antes de los 67, y un funcionario, independientemente del periodo que haya cotizado, que se pueda marchar a los 60 para su casa. Bueno, son cosas absolutamente incomprensibles y mucho más ahora que yo creo que todos hemos descubierto con esto de la peste china, hemos descubierto que una gran parte de los funcionarios son prescindibles, porque ahora mismo en la administración cualquiera que va a cualquier cosa, a hacer cualquier gestión, tiene el no por respuesta si es que tiene respuesta, que normalmente no la tiene. En definitiva, que yo creo que se debería de aprovechar el momento para congelar esas contrataciones, no invertir un duro más en ese segmento y tirar para adelante y tratar de asignar fondos, los que nos vengan, los que nos puedan dar, que además serían aprobados en cuestiones que nos aseguren un crecimiento económico razonable, como están todos los países de nuestro entorno están ya presupuestando. Y ellos mismos te están diciendo, y todos los organismos internacionales te están diciendo que somos el patito feo del invento, es decir, que vamos directos a una intervención como le pasó a Grecia en la anterior crisis. ¿Por qué? Porque la deuda la estamos subiendo a límites estratosféricos, apoyándonos en que no hay prima de riesgo, es decir, que podemos seguir endeudándonos a tipos baratísimos y no negativos, y desde ese punto de vista, para gente de esta que tiene una incontinencia en el gasto brutal, pues mira, como última cuestión y a título de anécdota, hoy he leído por ahí en algún sitio que el presidente de una diputación de una ciudad andaluza, no me acuerdo de cuál, se ha comprado un Tesla de 95.000 euros porque es más ecológico. ¿Tú crees que estamos para comprarnos coches públicos? Si es que un presidente de una diputación tiene que tener un coche público, si es que lo tiene que tener, cosa que es absolutamente incomprensible, de 95.000 euros. Es que es una cosa absolutamente demencial. Es que esta gente, bueno, yo ya al final tienes que darle la razón a Félix Azúa, que por otra parte es un pensador y escritor importantísimo y al que yo respeto enormemente, que decía que, bueno, determinados segmentos políticos que identificaba con la izquierda son realmente mafias organizadas. Y este señor no es nada sospechoso de ser de derechas, que yo sepa, y a quien leo desde hace muchos años, y te insisto. Y bueno, pues es que al final acabas creyendo tienes que acabar creyendo en ese tipo de cosas. Es que no se les ve absolutamente ningún detalle de cara a mejorar la vida de la gente, sino a empeorarla y además como sea. Es decir, crean gobiernos elefantiásicos llenos de asesores, de organismos, de comisiones, no sé, en fin, una cosa tremenda y terrible. Bueno, Y no quiero extender, que ya creo que... Sí, como podrán comprobar nuestros oyentes y nuestros videntes, a veces las cosas no son lo que parecen.
pero nosotros queríamos hacer o queremos hacer siempre una tertulia económica, pero claro, esto es economía política y la economía política pues le sucede lo que a las madres, que es la palabra más hermosa, yo siempre lo digo y lo repito, y perdonadme si me lo habéis oído 100 veces, pero la madre, que es la palabra más hermosa, le añades la política y la conviertes en suegra. Claro, yo quería explicarte, Germán, por qué los funcionarios se tienen que jubilar a los 60 años. Porque al jubilarse, todos los españolitos tenemos que pagarles su jubilación, pero al jubilarse dejan un hueco, una entrada para que haya empleo público y todos acabaremos dependiendo del Estado. Claro, vamos a chupar de las ubres de una vaca que si estuviera muy bien alimentada, pues podría alimentarnos a su vez a todos, pero es que la vaca cada vez está más escuálida. Entonces, eso es un poco la eh, ideología y sobre todo la praxis que tienen gobiernos como los antiguos, antiguo en Bolivia, pues actualmente el de Venezuela, es el Estado, tú dependes del Estado, y entonces tienes que decir amén, amén, tienes que estar amordazado, no solo con la mascarilla, como estamos ahora todos, sino amordazado intelectualmente, desde el punto de vista del cerebro, que eso para la vida saludable de las personas es horroroso. Decía un profesor británico que las estadísticas son como los bikinis, enseñan muchas cosas, pero ocultan lo fundamental. Entonces, tú has citado dos temas que me gustaría brevemente comentar. El primero, ¿tú crees qué es lo que pasaría si un partido, el PP en España, un partido de derechas o de centro, quisiera gravar con el IVA al 21% la sanidad, parte o toda, la sanidad privada o no privada y la educación? Eso es una barbaridad. Es que son los reyezuelos, los malos reyezuelos, estos que critican a las modernas monarquías que no nos hacen ningún daño, pues quieren ser como aquellos reyezuelos que iban casa por casa en la Edad Media y decía, ¿cuántos sacos de grano tiene usted? Pues mire usted, señor conde, o señor duque, o señor marqués, o el príncipe de lo que sea. Tengo 10 sacos de trigo. Bueno, pues deme 9 y quédese usted con uno. Es un poco lo que están haciendo. Nos están sacando los sacos de trigo a todas las familias. Nos están dejando en la pobreza relativamente absoluta, no digo la más absoluta, pero relativamente absoluta. Están cercenando la actividad privada y quiero recordar que el economista de origen ruso, Estados Unidos, Laffer, hablaba en la famosa curva de Laffer, dice que no por aumentar los impuestos vas a recaudar más, porque si tú aumentas mucho los impuestos, aumenta también lo que está estudiando en la teoría económica, que es la propensión marginal a defraudar. Claro, si el IVA estuviera al 15, pues todo el mundo pagaría el IVA, pero si está al 20 y tantos, pues la gente le dice, oiga, deme la factura sin IVA, porque ya es un 20-21%, ¿no? Esto es algo que ni el presidente, que ha estudiado Derecho, pero se ha especializado en Derecho Constitucional y se salta derechos constitucionales, y ya no digo nada, el vicepresidente, que también ha estudiado Derecho y Políticas, pero de Economía pues sabe relativamente poco, pues así estamos. Y, y vamos por mal camino. Germán, quiero una última apreciación para ya dejar este tema. No, yo creo que no hay mucho que añadirle. Simplemente que por si les quedaba algo que atacar, sabes que ellos hablan todo el tiempo de su respeto por las comunidades autónomas, ¿no? Cuando ahora se demuestra con esta historia que sería el momento de reformularnos eso. Yo no digo que eliminarlas, pero sí reformularlas, a lo mejor eliminarlas, pero al menos reformularlas. Lo que no pueden ser que sean reinos de taifas con una capacidad de gasto salvaje y tal. Bueno, aquellas que se han espabilado un poco y empezaron a suprimir impuestos como sucesiones, donaciones, patrimonio, o al menos dejarlas limitadas a porcentajes bajísimos del 0,5, del 1 o algo así, que es lo razonable, porque tendrían que estar suprimidas
No puede ser que cuando tú vendes cualquier propiedad, un piso, por ejemplo, que es lo común que tenemos los españoles, que es donde hemos ahorrado, pues el ayuntamiento pueda ir hasta un 38%, 37 o 38% sobre el valor de los terrenos que estima él. ¿Cuál es la plusvalía que han tenido los terrenos? Es una cosa sorprendente. Pero luego, si el piso lo has tenido mucho tiempo y ha pasado y lo vendes con una plusvalía razonable, pues lo tienes que incluir en el IRPF y te vuelven a pegar otro sablazo importantísimo, de tal manera que si te acaba quedando la mitad de lo que valía ese piso, tienes una suerte inmensa. Bueno, esto que es una de las cuestiones que la clase media ahora mismo le dejaban respirar algo en algunas comunidades autónomas, porque en otras no te dejan respirar con eso, lo pagas. Hay mucha gente que renuncia a herencias y a cosas de esas porque son incapaces de gasto. Bueno, también lo tienen previsto. Ya no te cuento en los planes de ahorro, etcétera. Es decir, no los planes privados de pensiones que les quieren subir y tal. Tampoco vale de mucho, es una engañifa, pero bueno, la gente aceptaba esa engañifa porque si tú te desgrabas, lo sabes muy bien, en un plan de pensiones X, cuando lo rescatas lo pagas. O sea, pero bueno, lo has aplazado el impuesto, el tiempo que has tenido el plan de pensiones. Entonces, el impuesto diferido. Exacto, es un impuesto diferido, es decir, que la desgravación que haces no es definitiva, luego te la cobran cuando lo rescatas. Bueno, bien. Hasta ahí quieren entrar. Eliminación de otra cantidad enorme de deducciones que hay ahora en la renta, en sociedades y en todo ese tipo de cosas. Tal, por ejemplo, tipos mínimos, sin darse cuenta de la barbaridad que están cometiendo o dándose muy cuenta a las empresas, que el tipo mínimo sea un 15. Dice, bueno, oiga, si he hecho pérdidas. Si yo ya he pagado mis impuestos en Brasil, en Estados Unidos, en Colombia, en Italia, donde tengo mis filiales, ¿por qué tengo que pagar aquí un mínimo un 15? Si a lo mejor en España solo tengo la sede y me viene, y efectivamente contabilizo aquí, y en los bancos un 18, un 18 los bancos, por qué no lo sé. Tiene que ser más que el 15 mínimo que le ponen a las empresas. No solamente estrangulan el sistema productivo, sino que los estigmatizan. Es decir, porque lo que hay detrás es simplemente señalarte con el dedo como defraudadores y como no soy capaz de controlarte, mínimo un 15. Cosa que es absoluta mentira, ¿entiendes? Porque Hacienda, bueno, son puros esbirros. Es decir, para que se les escape un céntimo, bueno, lo tienes que hacer muy bien y además por defecto te multan. Es decir, cuando no encuentran nada, te multan. Y digo, ahora recurra. Y mientras recurres y ganas, se te han pasado 7, 8 años, ¿no? Pero ellos ya tienen el dinero y ya hay otro gobierno. En definitiva, que yo creo que, insisto, nos hemos derivado demasiado a la cuestión política, pero no era mi voluntad. Yo simplemente lo que pretendía decir como resumen de todo esto es que me gustaría encontrar una cierta cordura en alguien del gobierno. Y es que resulta que aquí nadie juega la cordura, porque todo esto, detrás de esto hay algunas personas en el gobierno que se les supone o que la gente dice, y yo acabo cuando veo todo esto, que la señora Calviño de alguna manera está detrás de toda esta historia, pues no acierto a entenderlo. Y si realmente te obligan a hacer algo ideológico y no de cara a lo que es el reflotamiento de la economía o al crecimiento de la economía, pues dimite y punto, y déjalos con eso y que se ocupe quien quiera del tema. Eso yo lo vería en un ministro, digamos, responsable y que no quiere entrar y ser cómplice de una barbaridad de esta naturaleza, como es la que quieren cometer. En fin, ya veremos en qué queda esto. Hacemos una pequeña pausa para escuchar un poquito de música, calmar un poco los ánimos y vamos a ver una consecuencia de lo que hemos hablado, que es precisamente cómo está la situación del modelo de la jubilación española. Después de escuchar
este pequeño espacio musical, tenemos que decir que el banco Natixis sitúa el modelo de jubilación español entre los peores del mundo rico. El banco ha evaluado el modelo de pensiones, pero también las condiciones de vida, el sistema sanitario y el entorno macroeconómico. El Servicio Estudios, porque es el Servicio Estudios quien lo hace, de este banco de inversión, ha publicado su índice global de jubilación. Evalúa cuáles son las condiciones de jubilación en 44 economías, tanto desarrolladas como emergentes. Y el resultado es que los países que están en la cabeza, los punteros son, por este orden, Islandia, Suiza, Noruega, Irlanda y Países Bajos, seguidos cerca por Nueva Zelanda, Australia, Canadá, Dinamarca y Alemania. Estamos hablando de 44 economías. Y se preguntarán ustedes, ¿y dónde está España? Pues España está de 44, la número 32, la 32ª. En este estudio, España recibe una calificación de 60%, es decir, más de 20 puntos porcentuales por debajo de la máxima nota, que es un 82%, que obtienen los dos primeros países de la tabla, que son Irlanda y Suiza. El resultado, lo he dicho mal, no es Irlanda, es Islandia y Suiza. El resultado que Islandia. cosecha, sí, Islandia, el resultado que cosecha España se sitúa más o menos a la altura de Chipre o Hungría. Y nosotros va el amigo Zapatero ya diciendo que estábamos en la Champions y el amigo Pedro Sánchez diciendo que salimos más fortalecidos de esta pandemia de lo que estábamos antes. ¿Qué te parece, Germán? Bueno, pues me parece, a mí, sobre todo lo que me preocupa de las pensiones, y como pensionista que soy ahora, es el grado de incertidumbre en el que está inmerso siempre este colectivo tan importante. Sin entrar en la comparación absolutamente ignominiosa que hay con el sector público. Es decir, la gente del sector público, que se puede jubilar, como hemos dicho antes, a los 60 años, no solamente tiene esos beneficios. Es decir, hay mucha gente del sector público, un colectivo muy importante de 1 millón y pico de funcionarios, a los que el Estado les paga una pensión complementaria, ¿vale? O sea, un fondo de pensiones aparte. Pero no lo olvidemos, que lo haga una empresa privada, oiga, es la cuestión de los accionistas, yo ahí ya no entro, y la capacidad de negociación de los sindicatos, y allá ellos. Ahora que se haga a costa del contribuyente, me parece una cosa brutal. Hay otro factor muy importante a significar en esto de las pensiones para mí, que es el tema de toda esta gente que se autoproclaman dirigentes, pero que esencialmente pasan por la política. Todos los altos funcionarios. Tú ahora tienes el tipo este que ha estado de consiliar en CAP, que dicen los catalanes, en Cataluña, del señor Torra, un señor al que nadie votó, y que ha estado ahí 1 año y medio o 2 enredando y diciendo y haciendo barbaridades. Y este señor se queda con una pensión vitalicia de casi 100.000 euros, coche oficial, con lo cual tiene turno de 2 choferes, secretaria y no sé qué más cuestiones y despacho. Y Bien, despacho. y lo ha echado y lo ha echado un tribunal. Lo ha echado un tribunal. Pero tienes Pujol, imputado por no sé cuántas cosas, no sé si condenado ya por algunas, y tiene la misma historia. O sea, es una cosa absolutamente increíble y que lo aceptemos. Pero ya te cuento si tú has estado en la Comisión Europea en un alto cargo, si has estado en el Fondo Monetario Internacional, si has estado en la ONU, etcétera, etcétera. Oigan, que esos organismos se nutren también del presupuesto público. ¿Por qué un comisario de la Unión Europea tiene que tener una pensión diferente a la que tenemos cualquiera de los mortales sin haberla cotizado?
Y no, me la cotizó la Comisión Europea. ¿Y la Comisión Europea de qué se nutre? Del presupuesto de los países. Luego, oiga, la misma pensión que a cualquier otro. Es decir, a mí me parece una cosa, realmente lo que pasa con las pensiones, tremenda, terrorífica, y que en algún momento, y luego, en fin, yo empecé con el tema por el tema de la inseguridad que genera. No puede ser que jueguen permanentemente al tema del voto cautivo. Es decir, en función de si te la subo, si te la bajo, si hago esta cuestión de que tendría que subir la de jubilación, pero no te la subo, pero a ti sí, pero a ti no, y esos son votos, eso es en lo que consiste el tema. Por eso nos quieren tener cautivos. No, oiga, establezca usted un sistema igual para todos, fiable, igual para todos, insisto, con todos estos colectivos que he citado antes, de funcionarios y de altos ejecutivos de organismos internacionales y demás. Y que sea un sistema al que todo... Tú imagínate lo que se estaba produciendo antes y que todavía se produce. Ahora, antes te contaban los 15 últimos años, ahora son los 25 últimos años para calcularte la pensión. Bueno, si a ti resulta que cotizaste 30 años y te quedas en paro a los 55, bueno, pues, y no logras tener un trabajo estable de los 55 hasta los 67 que te tengas que jubilar, resulta que te van a pegar un sablazo tremendo, tremendo en tu pensión. Pero si tú solo trabajaste los últimos 25 y fueron los últimos 25 de tu vida, tienes la pensión completa. Oigan, señores, un poquitín de coherencia en todo este tipo de cosas. Hagamos las pensiones sostenibles. No puede ser que ustedes nos metan en la misma caja de las pensiones, porque quieren hacer caja aparte con respecto a los presupuestos del Estado, para lo que quieren, solo para lo que quieren. No puede ser, ¿entiendes?, que jueguen de esa manera tan arbitraria con una cosa tan importante. Además, te llega en edades en las que uno empieza a sentirse cada vez con más incertidumbres, con menos capacidad, porque si a ti te tienes un problema, un contratiempo con 30 años, pues oye, tienes físicamente y mentalmente la capacidad de rehacer tu vida y readaptarte a una nueva situación. Pero ¿qué capacidad tienes a los 70 años? Cero. Y sin embargo, estos señores se permiten el estar jugando con todo ese tipo de historias. Y sobre la caja esta de las pensiones, pues dicen, oiga, miren, vamos, porque las pensiones contributivas, hasta que ha llegado esta debacle de la peste china, tenían un superávit de unos 16.000 millones anuales, no estaban en déficit. La contributiva estaba en superávit y superávit muy importante. ¿Qué ocurre? Que es que resulta que de esa caja se paga cantidad de historietas. Ahora mismo, esta cuestión del salario mínimo vital, esto que no saben ahora gestionar, no saben cómo, que a mí no me parece bien ni mal, y sobre todo no es objeto de esta historia o de estos comentarios que estamos haciendo, pues va también a cargo de la seguridad social. Si cuesta 4, 5, 6 mil millones de euros, son 4, 5, 6 mil millones de euros que si los tienen que hacer, se tienen que hacer a cargo de los presupuestos del Estado, no a cargo de la caja de la seguridad social, si es que siguen manteniéndola separada. En fin, que el tema yo creo que es importante trasladar este tema del que me has preguntado, del estudio de este gran banco de inversión que es Natixis, este gran banco francés, porque ayuda, de alguna manera, nos ayuda a entender cuál es nuestro entorno. Que para algunos, porque como siempre la gente de la Comisión Europea, los organismos internacionales, cuando te sale por ahí cualquier imbécil y está hablando de que las pensiones no son viables, pues resulta que tenemos una percepción de que es que tenemos unas pensiones estupendas y resulta que de este estudio se deduce que no es así. Como el tema de la sanidad, tenemos la mejor sanidad del mundo, es absolutamente mentira. Mentira, porque está obsoleta, los hospitales están obsoletos, la maquinaria está obsoleta, ¿entiendes? Los médicos y enfermeras están malísimamente mal pagados y como mal pagados son poco eficientes. Se hacen las cosas en el sacrificio personal de una parte de ellos, que se juega la vida efectivamente por nosotros, pero que no se lo sabemos corresponder adecuadamente. Y luego hay otros que efectivamente, pues como buen funcionario, están a lo que están. Y bueno,
Yo he estado estos días en un hospital de Sanitas para una cuestión personal y no te puedes imaginar cómo se han adaptado al tema todo es electrónico, donde no hay absolutamente ningún problema, cuando llamas por teléfono la atención es extraordinaria y no puedo decir lo mismo de los hospitales públicos. Lo siento muchísimo, a los que voy también de vez en cuando y no es exactamente lo mismo. Entonces, te insisto, yo creo que el mensaje es importante y que la gente tenga las ideas claras sobre cómo son las cosas y no cómo se las han contado gente muy interesada, muy ideologizada y que lo único que quiere es seguir viviendo del cuento. Y no quiero seguir ya más porque voy a acabar hablando con imprecisiones y sobre cosas que a lo mejor no interesan a nadie. En arameo. Hemos llegado al final. Hemos llegado al final. Ha sido muy interesante. Nosotros siempre lo decimos, pero hay que decir una vez más, somos personas independientes, somos profesionales, no estamos pagados por nadie, ningún partido político nos dice lo que tenemos que decir. Obramos en conciencia, producto de nuestra experiencia, y criticamos a quien hay que criticar. Nos da igual que sea de derechas, de izquierdas o medio pensionista, que se dice, ¿no? Todos estos programas ustedes los pueden escuchar en la plataforma Spreaker.com en audio o en audio y vídeo en YouTube, en el canal de radiointernacional.online, y allí tienen listas de reproducción, tienen nuestros programas, allí pueden ustedes seleccionar el programa que les interese. Este es concretamente la tertulia de radiointernacional.online. Les agradecemos que nos escuchen, les agradecemos sus sugerencias, esperamos haberles por lo menos informado y formado también en de alguna forma, y siempre decimos lo mismo. Cuídense mucho, estamos en una situación muy difícil desde el punto de vista sanitario. Cuídense, porque la vida es el principal derecho fundamental de cualquier persona. Si no hay vida, no hay esperanza, no hay salud, no hay dinero, no hay educación, no hay sanidad. Que sean felices, muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. There goes a sign, there goes a sign.